quizá en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Y bueno, la idea es hacer una especie de memoria, cada uno de nosotros para compartirla con los estudiantes y las personas, todos son estudiantes, que como lectores de la poesía de Blanca, imagino que también tienen curiosidad por saber cómo era. Hemos estado viendo sus fotografías. Es una suerte de viaje al pasado, porque es un trabajo un poco difícil, diría yo. En realidad no ha pasado demasiado tiempo, para mi perspectiva del tiempo, no ha pasado demasiado de la muerte de Blanca, que fue en el mes de marzo del año 2009. Difícil de procesar, pero el lenguaje, las palabras van construyendo, ayudando a construir la memoria, ¿no? Y esta mesa quizá es una de las primeras que yo sepa que se propone recordarla de una forma así, testimonial, porque estuve en la presentación del libro justo editado por Mari Carmen Getzi, que acaba de llegar, y Vicente, el hijo de Blanca, de Puerto Supe, donde Mario Vargas Llosa recordó a una Blanca que, por ejemplo, yo no había conocido, ¿no? Una Blanca más cerca de... A ella sí la conocía, ahí está Susana, ¿no? Y bueno, ahora vamos a reunirnos, las personas que estamos acá, cada una desde su edad y experiencia y memoria va a contarnos algo. No he preparado, la verdad, un modelo, un esquema de mesa, a ver qué hacemos primero después, pero pienso que podemos hablar cada uno de nosotros unos minutos sobre, obedeciendo, digamos, el título de la mesa es la poeta que conocí, ¿no? Y a partir de nuestros recuerdos, de lo que digamos, podrá surgir una conversación, un diálogo entre nosotros y también con ustedes. No sé, podemos comenzar con Marco. No los he presentado, perdón. No tengo el currículum así, pero el doctor Marcos, profesor, poeta de San Marcos, también de la Católica, Abelardo Sánchez León de la Casa, no tengo ni que presentarlo, profesor, jefe del departamento y poeta y novelista. Y Alonso Ruiz Rosas, director del Centro Cultural de Garcilaso de la Vega, poeta. Perdón, me he adelantado. Borren lo que he dicho. Bueno, como moderadora tenemos a Giovanna Polarolo. Ella es magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en lingüística y literatura por la Universidad Católica. Ha incursionado en la poesía, el periodismo, la narrativa y el guión cinematográfico. Actualmente es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También contamos con la presencia de Marco Martos. Es un reconocido escritor y poeta peruano. Es considerado uno de los principales representantes de la generación del 60 en la poesía peruana. Actualmente es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de dicha casa de estudios. También contamos con la presencia de Abelardo Sánchez León. Es un reconocido sociólogo y escritor peruano. Es considerado uno de los principales representantes de la generación del 70 en la poesía peruana. Actualmente es director de la revista Quehacer y profesor principal del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica. Y finalmente, Alonso Ruiz Rosas, reconocido poeta,
e investigador peruano. Es considerado entre los más destacados poetas peruanos que surgieron a inicios de los años 80. Su obra poética comprende los títulos Caja Negra, 1984, Sacrificio, 1989, La Conquista del Perú, 1991, entre otros, que mereciera el premio Copé de Poesía. Cumple funciones como agregado cultural del Perú en Francia. Gracias. Querida Samantha, perdona que meta la cuchara, pero creo que faltó algo por decir, porque a veces los de casa son los menos reconocidos. Y es que Giovanna Polarolo, además de ser doctora en literatura, lo más importante, es una distinguida poeta y narradora, tanto como los otros 3 miembros de la mesa. Bueno, gracias. Hablo Marc. Bueno, gracias por invitarme a los estudiantes y a la decana que se acá presente. En realidad yo he aceptado por ser afectuoso, digamos, con los estudiantes, pero no soy la persona que conoció más a Blanca Varela de ninguna manera, pero sí la admiré mucho. Y claro, yo la primera vez que la vi ya venía precedida de la fama que yo mismo había conocido de ella, ¿no? Conocía la parte, digamos, mítica, lo que se cuenta siempre, que ella formaba parte de un grupo alrededor de San Marcos, en la que estaba Javier Solure, Eyerson, que no era alumno, pero que frecuentaba la universidad, y también Sebastián Salazar Bondi. Muchos años más tarde, por azar, por inquietud de un investigador que estaba queriendo saber datos sobre Blanca, pude ir al Archivo Histórico de San Marcos y mirar esto que es poco conocido, que les transmito, ¿no? Ella ingresó a la Universidad de San Marcos en 1942, ¿no? Y su ficha de ingreso se conserva en el Archivo Histórico. Uno puede ir allí y tal vez un poco de la edad que ella tenía en ese momento, ¿no? Entonces yo sabía todo eso y había leído, claro, por supuesto existe, y había leído Luz del Día, la primera vez que la vi, y por supuesto no me atreví ni a acercarme ni mucho menos, ¿no? Había unos recitales que, esto ha ocurrido en el año 64, me acuerdo, unos recitales en la cabaña que lo daba Hudson Valdivia, y eran recitales de poetas vivos. Del que más me acuerdo es Salazar Bondi, que entró todo vestido de negro, con su esposa vestida de negro y Hudson Valdivia vestido de negro. Eran recitales cada miércoles y bueno, se llenaban realmente, ¿no? Había mucho interés por la poesía, y Blanca Varela no recitaron sus poemas, pero alguna vez fue ahí, ¿no? Esa fue una imagen así fugaz que tuve de ella. Han pasado bastantes años y yo no volví a saber de Blanca Varela, pero sí leyendo sus libros, particularmente Valses y otras falsas confesiones, que fue un libro que me impactó profundamente y que me parece fundamental en su trayectoria poética. Y bueno, después pude conversar con ella, diría que muchas veces, cuando me dejaba, porque en ese momento alguno de ustedes todavía ha conocido a Jaime Cisneros, imagino, ¿no? Cuando yo fui estudiante aquí en la Católica, todos los estudiantes queríamos hablar con Jaime Cisneros. Era casi imposible hablar con él, porque tenía un círculo férreo de estudiantes mayores que no dejaban a los menores acercarse. Bueno, hago ese símil porque es algo muy conocido aquí, ¿no? Por lo menos de otras generaciones. Yo he conocido, digamos, a Blanca cuando ya estaba rodeada de las poetas mujeres que la admiraban. Entonces, bueno, donde ella aparecía estaban siempre ellas. Bueno, estaba Giovanna también, ¿no? Estaba, mejor dicho, Giovanna creo que era la más cercana, ¿no? Ella lo va a contar, ¿no? Entonces, claro, es distinto conversar en grupo que conversar aparte, pero algunas veces sí pude hablar, ¿no? En algunos cócteles donde no estaban ellas, me pude acercar y conversar con ella y saber sus opiniones, ¿no? Sus opiniones sobre la poesía,
sobre algunos poetas contemporáneos, incluso a ella misma, y por ejemplo, por decir una opinión literaria, ¿no? Que me acuerdo bien, en una ocasión conversamos sobre Bendezú. Yo le manifesté mi admiración por Bendezú, esa poesía, digamos, exaltada, que parece un abrazo inmenso, un abrazo de oso a cada una de las mujeres que elogiaba. Entonces me dijo, pero él me parece un poco exagerado. Y bueno, miren ustedes, en esa sola frase, un poco exagerado, y si cotejamos con lo que han dicho los jóvenes que se han presentado antes como Pedraza o Borna, efectivamente la poesía de Blanca Varela es una poesía de síntesis, es una poesía que se exige mucho, que, digamos, concentra las palabras y no se expande. Por ejemplo, cuando uno ve, o yo mismo como profesor en los talleres de poesía, veo a los estudiantes que presentan sus poemas, los que me presentan poemas así tipo haiku, les digo, expándase, abra usted el acordeón, y al revés, los que son, digamos, un poco chocanescos, les digo, reduzca ese poema a la mitad. Bueno, Blanca es la que se exige, la que sabe reducir su poema al mínimo expresivo, y eso no lo tuvo desde siempre, lo fue ganando. Ese libro magnífico que es Ese puerto existe, es sin embargo todavía tocado por el surrealismo, todavía se expande demasiado, todavía pudo eliminar algunas líneas, digo yo como severo lector. Sin embargo es un libro magnífico y si fuera su único libro estaríamos elogiándolo mucho, pero en realidad es después que ella logra lo mejor de su producción. Yo diría que, bueno, a partir de Luz del Día, Vals y otra falsa confesiones, y también, pues, por supuesto, el concierto animal, en fin, lo último que escribió. Entonces, eso se traducía en la época que yo conversaba con ella en su conversación y en la manera como me guía a otros poetas. Por ejemplo, Vallejo le parecía, pensando en el Vallejo de los Cerdos Negros, patético. Y claro, alguien puede decir que Vallejo es patético. O incluso un poeta como Antonio Cisneros ha dicho que Vallejo es llorón. Bueno, yo estoy en contra de esas opiniones, pero las pongo solamente para poner los extremos del abanico, ¿no? Bueno, ella fue una persona blanca, consagrada a la poesía con toda la intensidad. Y además le interesaba mucho el vaivén político, le interesaba mucho qué estaba pasando con la sociedad peruana, y tenía opiniones muy duras, muy ásperas sobre la mayor parte de políticos, y las decía pues sin importarle en realidad lo que los otros pensaban. Y curioso, y esto creo que para dejarla para los demás, con eso termino, ¿no? Una cosa de la que mucho se habla, ¿no? Su relación con Cislo, ¿no? Ella estuvo casada con Cislo, tuvo 2 hijos con Cislo, después perdió uno, ¿no? Que fue una cosa terrible. Y tenía opiniones sobre Cislo bien interesantes, ¿sabes? Voy a decir solo uno, la más de puertas para adentro, y que tiene no deja su gracia. Me he divorciado de Cislo hace 30 años, pero él sigue viniendo a la casa cada miércoles con el pretexto de que aquí las lentejas son muy ricas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias también a los estudiantes por invitarme a estar en el coloquio de literatura. Yo siempre he estado en la Católica, pero nunca en literatura, una cosa rara, ¿no? Siempre he sido bienvenido cuando me han invitado, pero no estudié literatura, ¿no? Estudié sociología, imagínense. Bueno, a Blanca, como dice Marco, le hemos conocido en la doble faceta de la vida real, la vida cotidiana, la persona cercana y también la leyenda, ¿no? El mito que ya había elaborado Blanca estando viva, ¿no? Esas fotografías de una belleza que se hubiera enamorado cualquiera de Blanca, ¿no? A cualquier edad, pero a esa sin duda de todas maneras. Blanca estuvo siempre rodeada de hombres, ¿no?
en alguna medida es una precursora, y siempre me decía a mí que ella se fajó, se socializó, digamos, se hizo poeta rodeada de hombres. La otra poeta de su generación, que también fue amiga mía, pero tenía un carácter volcánico, era Cecilia Bustamante, ¿no? Eran las dos poetas mujeres, digamos, y Raquel Jodorowsky quizás, ¿no? Pero Raquel Jodorowsky es un nombre, yo nunca la conocí. Pero Blanca era la gran poeta mujer que en su juventud estuvo rodeada de hombres, ¿no? De todos los poetas, Salazar Bondi, Eilson, Sologure, Franco Betesú, ¿no? Y ella estaba allí, ella era una mujer que hizo vida pública como mujer con los hombres. No era una feminista, no, ella me dijo una vez, no sé por qué las chicas se molestan cuando reciben un piropo guapo, por supuesto, no un buen piropo, ¿no? Porque dura tan poco, ¿no? Después lo van a extrañar. Es textual, me lo dijo Blanca en una de nuestras conversaciones. Sí era una mujer que sabía cuáles eran sus derechos y los peleaba y los discutía y no los puso nunca en cuestión. Nunca estuvo de menos a más. Pero su manera, que era una manera extraña de ser suave y al mismo tiempo dura, ¿no? Era una poeta muy dura, podemos decir rigurosa, podemos decir exigente, pero también dura. Yo creo que Blanca tuvo siempre una visión de la vida dura, no complaciente, ¿no? Con su madre tuvo una relación también bastante compleja, ¿no? Su madre era una compositora de valses. Ella tiene un libro, ¿no? Valses y falsas confesiones. Pero no creo que tuviera un verdadero respeto. Puedo estar malinterpretando a Blanca, ella me corregiría, sobre su madre y el mundo de la jarana criolla, ¿no? Tuvo un vínculo, sin duda, pero su estética era más desnuda, más minimalista, menos concesiones. No hacía concesiones Blanca ni en su poesía ni en su juicio sobre las personas, ¿no? Su poesía pues era minimalista, y la dedicatoria que yo guardo como un tesoro en mi corazón, le dije, dedícame un libro, nunca lo dedico. Después me he enterado que sí lo dedicaba, pero a mí me dedicó para avalo de Blanca. Nada más, lo tomas o lo dejas. Lo tomé, pero así era Blanca, ¿no? Recuerdo la Bienal de Trujillo en el año 87, que fue una mesa en que fui honrado porque fue una mesa de lujo verdaderamente, ¿no? Willy Niño de Guzmán era el artífice, un poco cerveza, un poco poesía, un poco fiesta, todos éramos mucho más jóvenes, ¿no? Y en el año 87 hizo un recital en que estuvieron Blanca Varela, la única mujer, Toño Cisneros, Jorge Eduardo Eyelson, Javier Sologure, Rodolfo Indostroza y yo. Una mesa pues espectacular, ese equipo le metía 10-0 al Brasil. Y Eyelson no había leído nunca poesía en el Perú y Blanca tampoco. Entonces Blanca dijo un poema cada uno, siempre minimalista. El recital de 6 poetas duró 20 minutos, todos decían más, nada, se fue. Y era una casona de la Plaza de Armas, y la Plaza de Armas estaba repleta de gente, y ella dijo, mejor lo mínimo que siempre, ¿no? Un poema cada uno y no más. En otro recital, años después, tuve la suerte de estar también con Blanca, con Westphalen, que tampoco leía poemas, y que a la vejez le dio por leer poemas, ¿no? A la vejez viruela. Entonces fue con enfermera, ¿cómo se llama? Con eso que tienen los hospitales, ¿no? Suero. Enfermera, suero y silla que lo llevaba, ¿no? Entonces estaba Westphalen, Blanca, San Germán Levy, con la misma, un poema por cabeza.
y Vélez le pidió permiso, te podía leer 2. Bueno, le dijo. Con la política también tenía una visión muy dura, ¿no? Ella me hablaba en la época de Fredemo, donde estaba Fernando de Silo, ¿no? Fernando de Silo hizo el logo de Fredemo, y a mí no me llama Mario, decía, a mí no me llama porque sabe que soy dura, sabe que yo soy una mujer, ¿no? Y nunca la llamaron. Ella no estuvo en Fredemo, ¿no? No era de izquierda, pero parecía, bueno, no atracaba fácilmente con las ofertas políticas y tampoco atracó con una que perfectamente creo que Blanca pudo haber estado, ¿no? Sin embargo, ella no lo quiso hacer, y en las conversaciones que hemos tenido se trataba de que no estaba ella en Fredemo. Creo que con Blanca se puede hacer una división entre la ciudadana y la poeta, ¿no? Quizás a las mujeres sucede eso, ¿no? Ella siempre fue consciente de que para la mujer poeta era más difícil, porque tenía que cumplir las labores domésticas y al mismo tiempo escribir poesía. Ella creo que fue una ciudadana ejemplar, no hacía nada al margen de la ley, no transgredía, tenía una conducta, era muy autoexigente con ella misma también, ¿no? Una buena madre, ¿no? Y al mismo tiempo una gran poeta, que no negaba lo anterior, pero era el mundo aparte, era el mundo propio de ella, ¿no? Era su manera de ver el mundo realmente de manera descarnada. Él llamó pues a los ciclistas, a los falsos ciclistas en realidad, ¿no? Eran Antonio Cisneros, Fernando Ampuero y William Niño de Guzmán, que en verdad hacían el ciclismo no tanto como deporte, sino para hacer pascanas, ¿no? En cada pascana era pues 3 chelas, digamos, ¿no? Entonces, al final, ya con las 5 pascanas, dejaban la bicicleta de lado y se ponían a chupar de verdad. Entonces Blanca, que también caía a su casa, creo, en una oportunidad lo llamó los regios, ¿no? Los bautizó como los regios. Y todos decíamos que era el nombre perfecto que solo podía venir de los labios de Blanca. Yo en particular no puedo no mencionar un tema que nos unió mucho a Blanca, no voy a hacer un drama de esto, pero creo que la muerte de su hijo sí fue, en el caso de Blanca, demoledor, ¿no? Blanca me dijo, yo soy atea, no tengo de qué sostenerme, no tengo recursos para poder soportar este golpe terrible. Y más aún cuando la noche previa, esto me lo contó Blanca muchas veces, llegó su hijo, Lorenzo, le dijo, me voy a Arequipa, y ella dijo, no, de noche mejor no. Entonces dijo, pero voy con mi novia. Bueno, yo las invito a los 2 mañana por la mañana. Ya. Y regresó de nuevo, dijo, no, me voy por la noche. Y se fue. Y en la televisión, 1 hora, 2 horas después, se enteró de la trágica noticia, ¿no? Eso la tuvo a Blanca en una sensación de que pudo haberlo evitado, ¿no? Traigo esto a colación porque yo no puedo hablar de Blanca sin ese tema, que fue uno de sus temas postreros. Creo que le quitó un poco la sonrisa, le hizo ver la vida un poco más dura, más amarga. No que la hubiera tenido antes, ¿no? Yo creo que Blanca vio la vida siempre de manera descarnada, dura, implacable, pero no de una manera negra ni triste, ¿no? Y bueno, lo llevó con una gran dignidad, no lo escribió. Hay algunos poemas que yo puedo distinguir, algunos poemas, sobre todo en concierto animal, ¿no? Pero no hizo de eso un tema literario, lo llevó con la discreción y la elegancia que siempre la caracterizaban. Para terminar, creo que Blanca fue una mujer elegante, no solamente de su manera de caminar, de hablar, de sentarse, de reír, sino de llevar sus sentimientos y sobre todo su poesía. Poesía elegante, la de Blanca Varela.
Polerolo. La verdad es que conocí a Blanca Varela muy fugazmente en una fiesta del año 77 más o menos. Había llegado un tío mío, hermano de mi padre, de Europa, y una pequeña recepción. Yo había leído Valses y otras falsas confesiones, que había salido hace poco, y me gustaba mucho. También es una mujer magnífica, de gran valía, pero que también era una mujer que podía ser muy cortante, muy punzante en la expresión. Entonces me acerqué con mucha timidez, la saludé y no pasó nada. Pocos años después, en los años 86, 87 por ahí, un día fui a visitarla con un amigo común, que es José Luis Ardón, a la librería del Fondo Cultura, que ella dirigía de una manera magnífica, por cierto, porque entre las varias cosas que fue Blanca era una gran promotora cultural, y conversábamos de lo más cordial y amenamente un buen rato. Repetí esas visitas algunas veces y hacia el año 90 había vuelto yo a Arequipa, la llamé para invitarla a un ciclo de poesía que organizamos en el Centro Cultural de la Universidad, pensando yo que quizá en realidad no aceptaría, pero dije no perdemos nada haciéndole la invitación. Y para mi gran y grata sorpresa, Blanca aceptó. Entonces fue a Arequipa, pasamos unos días absolutamente maravillosos, dio una lectura, ahí no de un poema, le dio como 15, por si acaso, ante un público absolutamente conmovido, que le aplaudió, lo ovacionó, estuvo muy contenta, estuvo tan contenta que en realidad regresó 2 veces más a Arequipa, porque en el interín apareció la edición de Garcilaso, que hizo Araníbar, magnífica. Entonces una vez con Araníbar, antes, si no me equivoco, salió la edición de Guamán Poma, que hizo nuestro recordado amigo Franklin Peace, entonces también fue con Franklin, etcétera, etcétera. Pero la primera vez que fue a Arequipa, Blanca me dijo, mira, cuando vayas a Lima, no dejes de llamarme, quiero presentarte a mis hijos. Y bueno, pasaron unos meses y yo dije que la manera Blanca, yo comía y estaban sus hijos. Y a partir de ahí empezó una amistad muy estrecha, la verdad es que muy grata con sus hijos y por supuesto con Blanca, amistad que creo que siguió pues todos los años hasta más o menos el 2005, que viajé yo a Europa. En el interín también estuve unos años fuera, pero venía siempre, casi siempre en agosto. El cumpleaños de Blanca era un 10 de agosto, me acuerdo, y pasé muchas veces su cumpleaños con ella. A veces íbamos a una pizzería ahí por San Antonio, sino en su casa, en fin. Y tuve ocasión, la verdad, de estar con ella en muchas circunstancias, en su casa, en reuniones. Nos encontramos en París alguna vez, en Madrid, después de la muerte de Lorenzo, que fue un momento pues muy doloroso, efectivamente devastador, diría yo, para Blanca, ¿no? Evidentemente. Y la verdad es que tengo muchísimos recuerdos y muchas cosas en la memoria, pero si algo importante para ustedes es que percibir que en realidad cualquiera de ustedes hubiera podido acercarse a Blanca Varela y hubiera encontrado en ella a una mujer absolutamente extraordinaria. Era una persona rigurosa, elegante, podía ser terriblemente aguda, podía con una frase liquidar alguna conducta o alguna personalidad muy discutible, sobre todo en la política y a veces en la literatura. Era una mujer ajena a toda cosa superficial, vana. Al mismo tiempo mantenía siempre un humor muy saludable, grato, un poco sarcástico a veces, pero no era una mujer que conocía la dureza de la vida, pero no diría yo que era una mujer amargada, era una mujer de la plenitud de la conciencia y de la sensibilidad. Sinceramente creo que de una manera casi azarosa, sin duda, pues uno de los privilegios de mi vida ha sido conocer a Blanca, tener la ocasión de tratarla muchas veces. Algunas veces nos hemos tomado unas copas de más
Era una señora muy elegante que tomaba buenos whiskies, jamás la vi, por supuesto, más allá de lo necesario, pero magníficamente entretenida, etc. Los recuerdos que tengo son muchos, me conmueve mucho hablar de ella, desde luego, y creo que lo más importante es que su poesía permanece absolutamente intacta. Alguna vez conversamos ese tema con Blanca y es una poesía que no envejece, es una poesía que está absolutamente viva, presente y que por supuesto leemos todos con gran emoción y en mi caso con frecuencia. Muchas gracias. Bueno, me toca concluir esta ronda que efectivamente creo que a todos nos emociona mucho el recordar, ¿no? Recordar a Blanca, porque la poesía está presente, la poesía la leemos, su poesía diría que cada vez está más viva, ¿no? Como se dice de Gardel, ¿no? Gardel cada vez canta mejor, ¿no? Algo así pasa con Blanca y yo creo que seguirá pasando. El hecho de que se organice un coloquio acá en la universidad de estudiantes, ¿no? Que quieran hablar de ella, leer su poesía y además conocer cómo era como persona, nos dice mucho de que Blanca está viva, ¿no? Pero la persona, el ser humano real que conocimos, no está. Y eso es lo que produce dolor y emociona pensarlo, ¿no? A mí me tocó conocer, quizás de las personas que saben que yo fui la última en conocerla, porque yo conocí a Blanca más o menos el año 91, 92, porque conocía a Mari Carmen, conocía a Lorenzo, a Fernando, entonces era como una especie de generación intermedia, ¿no? Ellos eran menores que yo, pero hacíamos como un grupo de diferentes edades que nos juntábamos con Alonso, también a beber vino, a comer, a celebrar cumpleaños, era bastante divertido. Y con Blanca sí hablaba de poesía, pero no era su tema favorito. Eso hay que ser sincero. A Blanca le interesaba la vida, le interesaban las personas, lo que pasaba. ¿Y tú por qué escribes así? ¿Y por qué cuentas eso? ¿Y por qué estás muy triste? ¿Por qué has escrito eso? ¿Y qué te ha pasado? Le encantaba saber lo que le ocurría a la gente, a las personas, porque los sentimientos, aunque parezca, ¿no? Su poesía es, en la apariencia, no es una poesía muy minimal, no en la apariencia, es una poesía minimal, pero dura, áspera, ¿no? Pero debajo hay un mundo que está ahí bastante emocional y doloroso, ¿no? Yo sí creo que la relación de Blanca con la vida, con el dolor, con lo duro de una serie de experiencias, la hicieron de ella una persona aparentemente así, muy dura, pero a la vez muy sensible, muy capaz de conmoverse
con los problemas y las preocupaciones, y de identificarse y solidarizarse. Pero también es cierto que tenía yo diría que una marca es una relación ambivalente de Blanca en relación con las cosas. Hacía, digamos, con el tema de la madre, por ejemplo, ¿no? De la relación con su madre. Una vez recuerdo, me dijo, mi mamá cumple 90 años, creo, la señora vivió 100, ¿no? Mi mamá cumple 90 años y va a haber una peña, en una peña le van a hacer un homenaje y voy a ir, ¿quieres acompañarme? Y yo dije, sí, claro, va a ser divertido. Y efectivamente, entramos con Blanca, que era una persona muy elegante, a una peña, y ese mundo no parecía muy cercano al de Blanca, ¿no? Y la señora Serafina cantó, en esa época todavía cantaba, y estaba feliz, era una señora, el otro extremo de Blanca, ¿no? Era muy alegre, divertida, y le encantaba conversar con la gente, y Blanca tenía, por un lado, un cierto gusto, pero a la vez una resistencia claro, porque había desarrollado una formación cultural distinta, ¿no? Pero no era una sensación de ser superior, sino que era, o de alta cultura, digamos, ¿no? Era una relación ambivalente frente a ese mundo que la seducía, y a la vez sentía un cierto rechazo por supongo, el tipo esa cosa tan quizá excesivamente expresiva o melosa, no lo sé, ¿no? Frente al mundo de Blanca, tan elegante, tan discreto. Recuerdo también el tema de los viajes, ¿no? Me tocó hacer 2 viajes con ella. Uno, y con Mari Carmen me encantaría compartirlo, en Cusco, ¿recuerdas? Y fue, también ahí Blanca leyó. En ese encuentro de poetas en Cusco, Blanca leyó más de un poema y le dijo a Mari Carmen que se lo seleccionara. Y Blanca en algunas cosas parecía tan segura, y en otras pedía a ver qué poemas voy a leer, ¿no? Sobre todo cuando estaba frente al público, le resultaba difícil, pero a la vez otra vez esa relación ambivalente, ¿no? Le gustaba el elogio y a la vez se sentía que era una exageración. Nunca me voy a olvidar de una vez con Susana, que Blanca dijo, hay tanta cosa por esos librejos que yo he escrito. Librejos, ¿no? Y había publicado todo lo que conocemos, ¿no? Y lo llamó librejos, ¿no? O libracos, ¿no? Y el otro viaje, y ese viaje fue, la verdad lo tengo muy, muy presente, a Supe. Es un viaje casi mítico. La invitaron a Blanca a inaugurar una biblioteca que se llamaba la Biblioteca Blanca Varela. Y eso debe haber sido el año 2001. Yo también creo que la vida de Blanca se divide entre antes de Lorenzo y después de Lorenzo. En esa época ya Blanca no tenía tanto entusiasmo, pero regresar a Puerto Sucre fue para ella emocionante, y fuimos con Oscar Malca, en un grupo divertido. Oscar Malca, Blanca, Marisol Palacios y yo. Alberto, usted manejó, ¿no? No.
Sí, no está. Y era, bueno, estaba la alcaldesa que recibió a Blanca y hizo una ceremonia de presentación, de inauguración de la biblioteca, y nos dice que vamos a cantar, nos dice que nos pongamos de pie porque vamos a entonar la letra del himno nacional. Y Blanca estaba en la mesa con la alcaldesa y en un costado estábamos Oscar Malca, Marisol y yo. No sé qué ocurrió, que en medio de esta música del himno, a Marisol y a Oscar les dio un ataque de risa incontrolable. Y Blanca se molestó muchísimo porque, bueno, no podían controlar su ataque, lo controlaron, tampoco que fue tan exagerado, pero la alcaldesa no se dio cuenta, pero Blanca sí. Y bueno, el Puerto Supe fue el lugar que da el título a su primer libro, y el regreso, Blanca nunca no había vuelto desde los años, y ahí contó, tratamos de ubicar el lugar, la casa de Arguedas, donde se alojaban cuando iban con Cislo, y la casa se había convertido en un bar, una casita. Bueno, ya el lugar, decía Blanca, que era completamente distinto porque se había convertido, el puerto ya era un puerto industrial, no tenía nada, no tenía prácticamente nada que recordara ese lugar donde ella había pasado veranos en los años 40, ¿no? Y bueno, no sé, son recuerdos sueltos, y también lo importante, pienso yo, es que sigue viva entre nosotros, ¿no? Con su poesía y con los recuerdos que vamos acumulando y que no se van a olvidar. Yo no sé si abrimos si alguien quiere decir algo más, pero comentar, o público, ustedes quieren hacer alguna pregunta, algo que se haya quedado sobre lo que quieran comentar. Ahí estamos acá para responder. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien del público? Gracias. Gracias por la respuesta. Solamente quería contarles que una fecha me firmó un autógrafo en el Centro Cultural de España, ella que decían que no le gustaban estas cosas, y yo le dije, señora, yo la admiro mucho. Y bueno, no sé con qué cara me habrá visto, pero la cuestión, agarró el papelito que yo tenía, era solo de un cuaderno, y me puso con simpatía, Blanca Varela, ahí lo tengo como un tesoro. Bueno, la pregunta que les quería hacer era, ¿en qué fecha más o menos escribió esto? Con la cabeza coronada de moscas, algo de eso escribió, y que incluso una mexicana se lo había copiado.